Últimamente se está hablando mucho de la cantidad de agua líquida en otros cuerpos, como en Marte, en el pasado por supuesto, o en los satélites como Europa, Ganímedes y muchos otros cuerpos. Vamos a focalizarnos en este vídeo en Marte, hace muchos millones de años, cuando había agua líquida en su superficie, y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Los ríos corrían igual que en la Tierra? ¿Los deltas de los ríos se formaban de igual manera? Vamos a ver en detalle estos temas. Los deltas se forman cuando un río desemboca en una masa de agua estancada. Cuando la corriente se frena, los sedimentos arrastrados por el río se asientan y forman el delta. Aquí podemos ver el delta del río Wax en Luisiana, en Estados Unidos, que fue creado por la deposición de material. Mientras tanto, a la derecha podemos ver el delta G0 en Marte, donde está el rover Perseverance. En la Tierra existen numerosos deltas activos donde los ríos confluyen con lagos y mares y océanos. En esta otra imagen podemos ver el delta del río Lena en Siberia, al este de Rusia, acabando en el mar Ártico. Mientras tanto, a la derecha podemos ver Eberenwalde en Marte. En Marte observamos muchos restos de antiguos deltas que ya no están activos, como el delta del cráter G0 que explora actualmente el rover Perseverance. Los depósitos de sedimentos que se conservan en estos deltas marcianos proporcionan información valiosa sobre procesos pasados en la superficie del planeta y sobre la presencia de agua líquida. En esta otra imagen vemos el delta del río Selenga o Selenge en Mongolia, que acaba en el lago Baikal. A la derecha se muestra el delta Aeolis Dorsa en Marte. Todos estos ejemplos de deltas los muestro para que vean cómo son de similares el tipo de delta y la escala en la que estamos hablando. La influencia de la gravedad de Marte en la formación de un delta. ¿Es esto justo? Hablar de la gravedad de Marte, ya que es mucho menor. ¿Cómo afecta la gravedad al transporte de estos sedimentos y a la morfología de los deltas? Aquí tenemos una imagen del delta del río Yukon en Canadá, en Alaska, Estados Unidos, desembocando en el mar de Bering. A la derecha, el delta del cráter Holden en Marte, bastante similar en su forma. Debido a la menor fuerza de gravedad, las velocidades del flujo de agua y las tensiones de cizallamiento o tensiones tangenciales es cuando tenemos este movimiento entre las dos capas. El lecho de Marte son menores si se considera la misma morfología del canal por donde está transportada el agua. A pesar de la menor fuerza de flujo, los sedimentos en Marte se movilizan y transportan más fácilmente. Los granos más grandes son recogidos y transportados en suspensión, dada la morfología equivalente del canal y la descarga del río hacia donde llegaba. La sedimentación es más lenta en Marte debido a que hay menor gravedad. Se descubrió que la gravedad influye más en los sedimentos en suspensión que en los transportados por el lecho del río. En consecuencia, hay más transporte en suspensión en Marte, lo que resulta en una mayor tasa de transporte total y en un efecto de la gravedad que varía con el tamaño del grano. Por lo tanto, es probable que la gravedad afecte a la morfología de las formas fluviales, incluidos los deltas. Hace poco dirigí una tesis de fin de máster donde estudiamos un poco el transporte de agua que se produce en Marte. Lo que hicimos fue buscar, como vemos en esta imagen, ríos o marca de ríos en la superficie de Marte. E hicimos dos cortes. Podemos ver los cortes celeste y verde y podemos ver el perfil de ese río. Calculamos cuál es el área de transporte de toda esta cantidad y aunque no guste mucho, en esta ecuación podemos ver y calculamos el área y podemos ver el caudal que transportó este río en Marte cuando lo hacía. El cálculo muestra que el caudal que transportaba este río es varias veces mayor
al caudal transportado por el río Amazonas actualmente. Ahora podemos hacer otra cosa, podemos jugar con los modelos de ordenador. Cuando comparamos un delta en Marte con un delta en la Tierra, podemos utilizar un modelo 2D horizontal, o sea, en el plano. Podemos observar el efecto de la gravedad en la morfología de estos deltas. Y esto fue lo que se hizo. Se utilizaron dos escenarios, modelos con condiciones idénticas, excepto la gravedad. Gravedad en la Tierra, gravedad en Marte, para analizar esas diferencias. Y en esta imagen podemos ver la morfología de un delta para la Tierra y un delta para Marte, creada por este código hidromorfodinámico. ¡Wow! ¡Qué palabras! Todas las condiciones son idénticas excepto la gravedad. El delta en Marte es significativamente mayor. Además, se observan variaciones en el número de canales, su tamaño, la dinámica y la red de los canales. Nos quedamos con la sorpresa, sorpresa de encontrar muchos deltas de ríos en Marte, todos creados hace muchos millones de años, cuando el agua líquida corría por la superficie de Marte. Luego vemos que las formas son muy similares y podemos comparar deltas de ríos en la Tierra con deltas de ríos en Marte. Y si finalmente comparamos los detalles de las formaciones de los deltas, las tensiones de cizalla, las tangenciales, en esos cauces, el tamaño de los granos de material que pueden arrastrar el agua, los sedimentos, vemos que lo que más afecta es la gravedad del planeta. Cuando simulamos en un ordenador cómo se forma un delta en la Tierra y uno en Marte, en las mismas condiciones, con los mismos parámetros físicos, la gravedad del planeta afecta en que el delta marciano es significativamente mayor. Espero que te haya gustado mucho este video, a mí me gustó realizarlo. No dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a tus conocidos. Muchas gracias.